Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, que el Señor con su Santo Espíritu te esté llenando de mucha paz el día de hoy, de mucha bendición como siempre, y que tú estés conectado al Señor para recibir esa bendición y ese amor de su parte. Bienvenida, bienvenido. Le pido a Dios que sea con nosotros en este tiempo para que podamos recibir su palabra y que yo pueda transmitir esta palabra fielmente como Él necesita que yo la transmita el día de hoy. Gracias por estar aquí, bienvenido, bienvenida. Hoy es 25 de febrero y estamos haciendo un devocional más de EMI México, Misión Cristiana Incluyente, y el nombre del devocional de hoy es Vituperios por el nombre de Cristo. Tal vez esta palabra no es muy clara, en otras traducciones utiliza la palabra insultos por el nombre de Cristo. Pero bueno, vamos a la palabra de Dios para ver de qué se trata este devocional del día de hoy. Dice la palabra en Primera de Pedro 4:14. Dice así la palabra: bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. En una versión Reina Valera 60, la que te acabo de leer es una traducción Reina Valera contemporánea. La que te voy a leer es una Reina Valera 60 y dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así dice la palabra de Dios. Entonces te voy a leer un versículo más o un par de versículos más. En esta sección es del Evangelio de Juan, en el capítulo 16, los versículos 2 y 3. Dice así la palabra del Señor: ustedes serán expulsados de las sinagogas, y llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Aquí Jesús está hablando con sus discípulos, con sus apóstoles, y les está profetizando que van a tener problemas cuando estén acercándose a la gente, cuando estén hablando el nombre de Jesucristo, cuando estén compartiendo el Evangelio de paz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver ante nuestros ojos cómo el mundo habla mal de las cosas de Dios o las rechaza, haciendo más caso a sortilegios, a fábulas, a cosas inventadas por el hombre, a horóscopos, a imaginaciones de hombres, que si los extraterrestres que vienen de las Pléyades, que si no sé qué tanto. Déjame contarte una historia. Cuando una vez estaba yo haciendo algo de trabajo, tú sabes que yo soy maestra de inglés y sobre todo lo que hago es capacitación de maestros de inglés, y por alguna razón se me ocurrió poner un ejemplo de ir a la iglesia para inglés, para alguna cosa, en un ejemplo que estaba yo diciendo en el pizarrón, lo escribí o algo así. Ir a la iglesia, yo no estaba tratando de hacer proselitismo ni de convertir a nadie, se me ocurrió la palabra y la puse en el pizarrón o alguna cosa. Y oigo la voz de un maestro por allá atrás que dice: yo no voy a la iglesia, ni siquiera a donde venden los pollos church. Y lo dijo de una manera despectiva, de una manera grosera, de una manera como diciendo: a mí qué me va a importar ir a la iglesia.
Y así es, muchas personas en este mundo hablan mal de las cosas de Dios. Tú sabes que hay una cadena de pollos que se llama Church, y Church en inglés quiere decir iglesia. Entonces por eso es que dice este hombre, ni siquiera voy a los pollos Church, porque estaba diciendo, yo no voy a la iglesia, ni siquiera me paro en los pollos esos que se llaman Church, o sea, iglesia. Así es que la gente habla mal de Dios, habla mal de nuestra fe, habla mal de las cosas que nosotros creemos, o simplemente no es que hablen mal o las rechacen, sino que tienen unas creencias imaginarias en cosas sobrenaturales que el Señor no aprueba en su palabra. Y entonces cuando nosotros tratamos de aclarar algo, cuando tratamos de decir, no, mira, es así, si tú vas a la Biblia habla de tal, ellos se vuelven muy recelosos y nos llaman intolerantes porque defendemos con amor y amabilidad nuestra fe. Por supuesto que no estamos llamados a pelearnos con ellos. Por supuesto que yo, ese día que ese maestro salió con esa contestación tan grosera, pues como él no me lo estaba diciendo a mí, él estaba comentando con un compañero, supuestamente con un compañero de junto, pero con la idea de que todo el salón lo oyera, pues yo haz de cuenta que no hice caso, no me enteré de lo que el maestro había dicho. Pero necesitamos estar preparados según lo que nos dice en Primera de Pedro 3:15, cuando nos dice que dice así, más bien honren con corazón, en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que estemos preparados, que estemos listos como cristianos para contestar amablemente, para contestar mansamente, de una manera amigable a aquellos que se pongan a hablar mal del Evangelio o aquellos que se pongan a predicar cosas que no tienen nada que ver con la realidad de nuestro Dios, de nuestro Cristo. Esto le sucedió a los discípulos cuando hablaban de Jesús, de que Jesús había muerto por nosotros en la cruz del Calvario, de que Él había resucitado y que al resucitar Él había borrado nuestros pecados, había totalmente borrado o eliminado la cuenta pendiente, el saldo negativo que teníamos nosotros para con nuestro Padre. A los discípulos les ordenaron terminantemente, incluso las mismas autoridades religiosas de aquella época, que dejaran de hablar y enseñar acerca de Jesucristo. Esto lo encuentras en Hechos 18. Pero ellos contestaron algo que es vigente aún hoy en día, para nuestro tiempo actual, y algo que tal vez tú puedas contestar en un momento dado. Ellos contestaron, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Dice la palabra en Hechos 4:19. El Señor pone en nuestra boca las palabras necesarias para poder contestar, pero no podemos dejar que nuestro corazón se llene de ira, que se llene de enojo. Necesitamos estar tranquilos, necesitamos respirar y decidir si vale la pena pelear esa batalla, si va a servir de algo, o si de plano lo único que está haciendo esta persona es tratar de provocarnos, como yo creo que estaba haciendo ese maestro en esa ocasión, tratando de provocarme, porque a todas luces se veía que él no estaba
de acuerdo en estar tomando el curso al que lo habían mandado obligatoriamente. Y esto es exactamente lo que tienes que decidir tú. Tienes que ver el contexto, qué es lo que está pasando alrededor y tomar la decisión si vas a contestar o no vas a contestar. Y si vas a contestar, lo tienes que hacer sanamente, lo tienes que hacer ecuánime, lo tienes que hacer tranquilo, de una manera asertiva y de una manera no agresiva. Eso es a lo que estamos llamados, a eso es a lo que nos está llamando. Nuestro compromiso es a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y con esto no te estoy diciendo que desobedezcas a tus autoridades. La misma Biblia nos dice que estamos sujetos a las autoridades civiles y que necesitamos obedecerlas. Pero lo que te estoy diciendo es que primero que nada tienes que hacer lo que Dios te está mandando. Y si tienes un conflicto en lo que te está mandando una autoridad civil o una autoridad en tu trabajo y lo que crees y lo que está en la Biblia, te invito a que tomes con nosotros el curso de autoridad espiritual y ahí te decimos cómo hacer para resolver esa circunstancia en la cual alguien te pide que hagas algo que está totalmente en contra de lo que tú crees, totalmente en contra de lo que tú piensas en cuanto a nuestro amor por Jesucristo. El Señor nos está llamando a que ante el mundo anunciemos con toda determinación la buena noticia de salvación por medio de Cristo, con mansedumbre y con respeto, con humildad, corrigiendo a los que se oponen, con la esperanza de que Dios y su Santo Espíritu sean los que transformen esa mente que tiene ideas erróneas. Y por eso en su palabra también nos dice en Romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Déjame leerte ese mismo versículo de Romanos 15:3 en una versión, nueva versión internacional, una traducción nueva versión internacional, para que podamos entender la palabra un poco mejor. A veces es necesario leer 2 o 3 traducciones y eso nos ayuda a tener un aprendizaje mucho más tranquilo, mucho más profundo. Entonces voy a leerte el 3 del capítulo 15, dice, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Las personas que están en oposición, las personas que son en contra, es lo que quiere decir detractores. El Señor nos está llamando a que nosotros defendamos la fe de Jesucristo, a que compartamos la bendición que Jesucristo nos ha compartido de ser resucitados conjuntamente con Él y ser nuevas criaturas, compartir este evangelio ayudando a que las personas lo entiendan, pero por supuesto sabiendo que en muchos momentos podremos ser rechazados, que en muchos momentos podremos ser motivo de insultos, de burlas, de diferentes cosas. Y yo hoy te invito a través de este devocional a que no pierdas la esperanza, a que no pierdas la confianza en que Jesús va a poner, su Santo Espíritu va a poner las palabras adecuadas en tu boca cuando quieras hablar de Cristo, porque de eso se trata, salir a predicar, a compartir el Evangelio de paz. No se trata de ir a hablar yo, se trata de ir y poner mi boca, prestar mi mente para que el Espíritu Santo me utilice de tal manera que pueda compartir la palabra de Dios con las demás personas. De eso se trata mi comunión con el Señor. Por eso es que necesito estar en comunión diaria, por eso es que necesito leer diariamente la Biblia, aunque muchas personas no lo hacen. Es importante que yo lo haga para que yo pueda compartir esa palabra del Señor. Y no te lo estoy diciendo
que yo lo haga o que tú lo hagas. Estoy hablando como dándote un ejemplo de lo que necesitamos, de lo que necesitas aprender, de lo que necesitas hacer, pasar tiempo en su presencia, estar en comunión constante con Él y leer su palabra todos los días, aunque sea un ratito, estar en contacto con su palabra todos los días hasta que nos vayamos de este mundo, hasta que nos vayamos de este plano, porque aún con todos los insultos o el rechazo, o inclusive hay países en donde a los cristianos los asesinan, los matan, aún con todo eso la palabra del Señor se tiene que compartir. Aún con todo eso hemos sido llamados a compartir la palabra del Señor, aún cuando seamos rechazados. Entonces hoy la invitación es a que tú estés claro en lo que crees, que tú estés en constante comunión con nuestro Padre y en constante contacto con Él a través de su palabra, y que de igual manera estés transmitiendo su amor por todos, aun cuando la gente te rechazara o te dijera no, tú no vales, o no, tú porque eres LGBTI ya Jesús no te ama, te vas a condenar en el infierno. Te invitamos a nuestro curso que se trata de diversidad sexual y la Biblia, para que puedas saber de qué estamos hablando y cómo sabemos, por revelación y por una interpretación diferente y clara de la Biblia, basada en exégesis, que la Biblia no nos rechaza, sino que el Señor nos ama con todo su amor. Yo te mando un abrazo hasta allá y te invito a que oremos. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, porque nos recuerdas que aun cuando nos insulten, aun cuando nos rechacen, Señor, aun cuando nos llegaran a perseguir, si es que fuéramos a un país en donde haya persecución de cristianos, Señor, sabemos que tú estarás con nosotros, y sabemos que sea lo que sea, nuestra boca no dejará de profetizar, no dejará de hablar tus alabanzas, no dejará de honrarte y glorificarte, mi Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Y hoy, Señor, estamos aquí dándote gracias porque nos recuerdas que aún siendo perseguidos nos comprometemos, Señor. Queremos que tú nos renueves nuestras fuerzas para que podamos seguir anunciando a Jesucristo, seguir mostrando el amor que Jesucristo nos tuvo al venir a morir por nosotros y a rescatarnos del yugo del pecado, Señor, y que podamos dar testimonio fiel, un testimonio que pueda ser fortalecido de tal manera que no nos equivoquemos, que nadie pueda decir que estamos equivocados. Señor, yo te pido que nos ayudes a tener una conducta intachable, a que tengamos una fe inquebrantable, para que podamos salir y cumplir lo que dice tu palabra en Primera de Pedro, que estemos siempre listos a defender la fe, la esperanza que hay dentro de nosotros. Señor, te invito a que tú seas el que prospere estas ganas, el que mueva nuestros corazones a ir a compartir este evangelio de paz, Señor, y que tú estés con nosotros, Señor, como siempre, como está tu promesa dicha, pero que nosotros te podamos sentir al caminar sobre esta tierra, que esté abierto nuestro corazón para sentirte y con esa fortaleza ir y predicar tu evangelio de paz. Dios, te damos gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, porque en Él creemos y en Él confiamos. Amén. Bendito Dios, porque está con nosotros y nos invita a tener una fe inquebrantable y a tener una respuesta clara para todos aquellos que nos llegaran a insultar, que nos llegaran a rechazar, que nos llegaran a perseguir por causa del evangelio. Esa es la invitación de hoy. Dios te bendice y te llena de su paz. Te recuerdo, somos EMI México, una iglesia que sabe adorar a Cristo y que lo hacemos diariamente a través de todas nuestras actividades. Bendecido seas, bendecida seas.
nos vemos pronto, primero Dios.